Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que todos los participantes se puedan sumar. Yo creo que se van sumando varios. Vamos a esperar un poquito más para que se puedan sumar la mayor cantidad. Esperamos un minutito y empezamos. Bueno, yo creo, Cris, que podemos ir empezando. Sí, cuando Con un tú minutito quieras, de Mica. cortesía. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer episodio de la segunda edición de los ERCA News, que es impulsado por los grupos de la Hobson y ERCA de la Sociedad Española de Nefrología y gracias a la colaboración de Novo Nordisk y Vifor que se hace posible, en donde vamos a revisar un poco la actualidad en enfermedad renal crónica avanzada. Soy Micaela Gerard del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife y me es muy grato presentarles a la ponente de hoy, la doctora Cristina Lucas Álvarez del Hospital Universitario de León. Bienvenida, Cris. Buenas tardes, Mica. Encantada de estar contigo compartiendo este ERCA News de hoy. Pues vamos allá. Pues la agenda que tenemos para hoy es la siguiente. Hemos seleccionado 5 artículos que están basados sobre todo en revisiones. Recordarles que a lo largo de la charla, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer en el chat. Si nos da tiempo, lo revisaremos ahora al finalizar o si no, van a quedar las respuestas transcritas en la página de la CEN. Bueno, Mica, pues empezamos con una revisión publicada este año en Lancet, ¿vale? Un seminar. Es una revisión sobre el manejo integral de la enfermedad renal crónica, que es una enfermedad cuya prevalencia ya sabemos que está en aumento. Incluso en las últimas proyecciones que se han hecho se prevé que en el 2050 sea la quinta causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Es una enfermedad que no podemos olvidar que es sistémica y que tiene una morbimortalidad muy elevada en base a ese riesgo cardiovascular aumentado que tienen nuestros pacientes y que aumenta progresivamente a medida que progresa la enfermedad, y como se ve en cualquier cuadro de estadiaje como este que se puede ver en la diapositiva, que estratifica el riesgo de nuestros pacientes en función al filtrado y la albuminuria, pues es que los pacientes de ERCA siempre están encuadrados en esa zona de mayor riesgo, ¿no? Este artículo es un artículo que hace un repaso de los avances más destacados para la comprensión y manejo de la enfermedad renal crónica de los últimos años hasta la actualidad, hace un repaso de las CADIGO, pero también es muy interesante que hace una revisión de los estudios que están en marcha y que se van a publicar próximamente, y una reflexión de hacia dónde deberíamos encaminar las estrategias de tratamiento con el objetivo de reducir el impacto de la enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. Seguro que esto es algo que da mucho juego, estas publicaciones en próximos ERCA News, ¿no? Ya yendo un poco a la parte del artículo bueno, remarcar que nos vamos a centrar en todos los artículos en lo que destacan puramente ERCA, ¿no? En cuanto al tratamiento, uno de los mensajes que se dan en el artículo es que se destaca la consolidación de un enfoque de tratamiento basado en estos 4 pilares que ya han mostrado un impacto positivo en el manejo de nuestros pacientes. El primer pilar son los ISGLT2, que ya sabemos que muestran una reducción relativa en torno al 30-35% del riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal, y también han demostrado que puede reducir el riesgo de hospitalización en los pacientes con
insuficiencia cardíaca, ¿no? Además, estos resultados vemos que se mantienen a medida que progresa la enfermedad y se mantienen hasta filtrados bajos, que ahí sí que entran nuestros pacientes cerca, pacientes con en torno a 15-20 mililitros minuto, como se vio en el EMPA-KIDNEY. Todo ello hace que con la evidencia que disponemos actualmente, bueno, los SGLT2 se consideren un pilar, como dice este artículo, y que además sea un pilar coste efectivo. Otro pilar del tratamiento sería el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la utilización de los IECAs o los ARA2. Este punto no me voy a parar porque lo desarrollaremos en el siguiente artículo que vamos a presentar. El tercer pilar es el uso precoz de estatinas como prevención primaria, porque ya hay datos que ya conocemos todos que muestran que la reducción del LDL se asocia proporcionalmente a una disminución del riesgo cardiovascular. Y el cuarto pilar es el control intensivo de la presión arterial con unos objetivos de tratamiento para presión arterial por debajo de 130-80, incluso siendo más exigentes con sistólicas por debajo de 20, siempre que esto sea bien tolerado. Ya se ha visto que se asocia a una reducción significativa de eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Asociado a estos cuatro pilares que comenta el artículo y haciendo énfasis en la mirada al futuro que tiene el artículo, especialmente se ve que los ISGLT2 parecen enlentecer la progresión de la enfermedad renal también en pacientes con diabetes tipo 1. Esto es interesante, sobre todo porque, bueno, hay nuevos ensayos que están en curso para demostrar, por supuesto, su seguridad y que nos hace de especial interés en ERCA. Hay nuevos ensayos también estudiando estos ISGLT2 en nuestros pacientes poliquísticos que han sido tradicionalmente excluidos de los ensayos realizados previamente. Entonces, estos puntos realmente son de interés. Sí, también son puntos que seguro dan mucho juego para próximos cercanías. Totalmente. Eh, Siguiendo con el artículo de este que estamos hablando, ¿no? De este Lancet, él también hace una reseña para estrategias dirigidas a pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. En este caso habla de tres estrategias que ya en la literatura han mostrado una evidencia robusta. En un primer lugar, pues el uso de antagonistas del receptor de GLP-1. Esto ya se ha visto en el estudio Flow, que coja a nuestros pacientes cerca, hay un poco de refilón, ¿no? Son pacientes entre 25 y 75 mililitros minuto de filtrado, pero en este artículo, en esta publicación, este estudio, perdón, se vio cómo la semaglutida enlentecía la caída del filtrado, así como que producía una reducción de la albuminuria. Una segunda estrategia para este grupo de pacientes sería el uso de antagonistas mineralocorticoides no esteroideos, la finerenona, que se ha visto que en pacientes con enfermedad renal crónica, albuminuria y diabetes tipo 2 se ha evidenciado que se produce una reducción del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, así como una reducción de la albuminuria y de la reducción de los eventos cardiovasculares. En todos estos estudios con finerenona, lo que sí que se hace hincapié es en que es necesario monitorizar los niveles de potasio, pero también hay que tener en cuenta, yo creo, que dado que el mecanismo de acción de ISGLT2, GLP-1 y finerenona tienen mecanismos de acción que actúan en diferentes puntos, no solo ofrecen eh, bueno, un efecto hipotético en la terapia combinada beneficioso, sino que además nos podemos hacer em, utilizarlos, ¿no? Para estos diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, los ISGLT2 se sabe que reducen modestamente los niveles de potasio y eso también nos puede ayudar en el uso combinado con finerenona, ¿no? Bueno, a intentar navegar un poco ese efecto de la hiperpotasemia, ¿no? De la finerenona. Y una tercera estrategia está relacionada con el control glucémico individualizado y ya en este artículo, perdón, hablan de que hay que priorizar fármacos con beneficio cardiorrenal, como estos de los que estamos hablando, ¿no? SGLT2, GLP-1, porque bueno, han demostrado ese beneficio cardiorrenal y porque se ha visto que las estrategias intensivas clásicas no han demostrado que sean muy eficaces en reduciendo el daño renal, ¿no? Siguiendo con esta mirada al futuro del artículo, también estamos a la espera de resultados de ensayos testando estos receptores no esteroideos mineralcorticoides en pacientes no diabéticos, que no lo tenemos hasta ahora. Y aunque por el momento sabemos que este grupo de fármacos testados solo en filtrados
mayores de 25, que nos llega un poquito ahí de refilón, como tú dices también, Cris, y nos motiva a esperar a futuro que estos fármacos también puedan empezar a estudiarse en vida real inicialmente y luego ya en ensayos formalizados en filtrados menores, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en resumen, Mica, en este artículo podemos decir que el mensaje central es que por primera vez nos hablan de que disponemos de diferentes terapias con evidencia sólida que modifican o pueden modificar de forma significativa la historia natural de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y eso, bueno, no está nada mal. Entonces, para continuar con estos artículos de interés, tenemos otra revisión que resume un poco la actualidad que tenemos con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, poniendo el foco en enfermedad renal crónica avanzada, ¿verdad, Cris? Sí, bueno, en este artículo, como vemos aquí, pues los puntos claves, ¿verdad? Que, bueno, se podría decir que no es nada que no sepamos, ¿no? Hacen mucho hincapié en algo que yo creo que, bueno, no sé si, pues, si de echarnos piedras encima y decir que eso nos olvida a veces, pero yo creo que es así cuando en el día a día, que es que, bueno, los beneficios están claros, son conocidos, la reducción de la proteinuria, la preservación de la función renal a largo plazo, el control de la hipertensión, pero lo que sí que creo que es importante y remarcan mucho en este artículo es que los procesos agudos habría que suspenderlos, pero hasta 24-48 horas de la recuperación, ¿no? del paciente y luego no olvidarse de reiniciarlos porque el beneficio es bueno, ¿no? No Claro. quedarse con ese maquillaje de número de cómo mejorar el filtrado porque sabemos que a largo plazo merece la pena. También hablan de otra cosa en este artículo y hacen bastante hincapié en algo que yo creo que ya, bueno, todos tenemos interiorizado, que es que la terapia dual y ECA-ARA, pues que no ha mostrado beneficios y que los efectos secundarios aumentan mucho, ¿no? Respecto a la hiperpotasemia, también hacen hincapié en algo que ya sabemos y ya trabajamos, que son con los nuevos quelantes de potasio que nos están ayudando mucho a poder mantener este tipo de fármacos en esos pacientes que antes tenían hiperpotasemia y que no podíamos controlar y se los quitábamos, ¿no? Las indicaciones, como digo, son las clásicas, las que ya conocemos. En todas las guías se decantan usar de primera línea los IECAs y dejar los árados como alternativa para pacientes intolerantes, salvo en ese pequeño grupo que se puede ver abajo en la tabla, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca con función con FEBI preservada. En todas las guías hablan de una evidencia alta, excepto en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca con función, con FEBI preservada, que dicen que es bueno, una evidencia moderada, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto ya lo tenemos todos bastante claro. Y llama la atención, ¿no? Sobre todo se deja ver en esta diapositiva cómo clásicamente son excluidos nuestros pacientes de filtrado Sí. menor de 30, ¿verdad? Sí, por encima de 30 siempre te lo dicen claramente y siempre ponen ahí esa coletilla de cuidado con los pacientes cerca, ¿no? Porque nos lo sacan de todos los estudios, entre otras cosas. Pero bueno, en este artículo, que es por lo que lo traemos aquí, sí que ponen el foco en esos pacientes de por debajo de 30 y hacen una revisión de la bibliografía y de qué pasa en esos grupos de pacientes. Desarrollan el artículo basándose básicamente en estos dos que traigo aquí, que es el STOP IECA, que es un estudio multicéntrico randomizado hicieron un doble brazo, en un grupo suspendían los IECAs y en otro los continuaban, eran 411 pacientes puramente ERCA que seguían durante 3 años y observaron que el filtrado era similar en ambos grupos y aunque no se obtuvo significación estadística en cuanto a la reducción a la progresión, ¿no? La reducción del filtrado glomerular, sí que se observó que la tendencia era claramente a que los pacientes en los que se mantenían los inhibidores del sistema progresaban menos. En cuanto a mortalidad y seguridad, fueron similares en ambos grupos. Y luego en este otro artículo que aparece en la pantalla abajo, que es una revisión sistemática y un metaanálisis de 18 ensayos, también de todos los datos sacados de los grupos de pacientes con ERCA, con menor de 30 de filtrado, evaluaron si mantener IECAS o ARAS en los pacientes ERCA eran beneficioso o perjudicial y concluían que el uso de este grupo de fármacos reducía el riesgo de progresión
incluyendo que la reducción de la necesidad de inicio de tratamiento renal sustitutivo y que no aumentaba la mortalidad por todas las causas, por lo que con todos estos datos de la literatura en el artículo que traemos hoy concluyen que, bueno, que sí que se pueden continuar y no solo se puede, sino que se deberían continuar, ¿no? Es muy animador, ¿no, Cris? Ver cada vez más representados en diferentes ensayos a nuestros pacientes ERCA y ver que ya vamos teniendo un mayor amplio abanico de fármacos, modificadores de la enfermedad, como revisamos también en el artículo previo. Es verdad que ahora el reto que nos queda es la prudencia, ¿verdad? Que la forma de inicio, el momento de inicio y la combinación de estos fármacos y también el seguimiento, que no es inicio todos de una porque son modificadores de la enfermedad y ya nos vemos en 4 meses, ¿verdad? Sí, desde luego creo que esto es muy importante transmitir este mensaje al resto de especialistas por los que transitan nuestros pacientes, que son muchos, yo creo que pocos les Totalmente. quedan, ¿no? Porque son muy pluripatológicos, es importante que esos especialistas no disparen, como dices, y miren para otro lado, pero yo creo que también es importante educar a nuestros pacientes y que también ellos sepan cuándo hay que suspenderlos o reiniciarlos, cuáles son los márgenes de AMPA seguro, ¿no? Y bueno, yo creo que para eso es un trabajo que tenemos que hacer desde las consultas en general y desde ERCA en particular para tener entrenados, por decirlo de alguna manera, a nuestros pacientes en este campo. Está claro que la educación es crucial en toda la enfermedad renal crónica, pero en nuestros pacientes ERCA sobre todo, y no solo una educación, sino una educación estructurada. Por eso es que nos gustó el siguiente artículo a revisar, que habla de la alfabetización en salud de nuestros pacientes, que está muy interesante. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, soy una convencida de la educación en ERCA y bueno, pues al respecto de esto traemos esta publicación, que es una revisión narrativa recientemente publicada en la literatura que analiza la importancia de la educación del paciente ERCA, que es un tema que nos toca especialmente de cerca, ¿no? A los que trabajamos en ERCA. La ERCA yo creo que es el punto de transición por excelencia de los pacientes en la enfermedad renal. Al final, la mayoría nos llegan desde la consulta ERCA porque progresan, esa progresión silenciosa de la enfermedad renal. Y en este artículo, cuando revisan la literatura, hay publicaciones en las que se ve que el 33% de los adultos con ERCA no conocen la severidad de su enfermedad. Yo creo que eso, parte de responsabilidad, también es nuestra, ¿no? Esta educación, ya las CADIGO hablan de cuándo empezar y ya hablan de no utilizar una foto fija, sino de iniciar la educación en base al riesgo de progresión. Hablan de que los pacientes con riesgo de llegar a enfermedad renal crónica terminada a los 2 años, que es mayor del 40%, cuando sea mayor del 40% este riesgo, es cuando hay que empezar la educación. Hay que ver ese ritmo de progresión y no esa foto fija. También cuando analizan en la literatura hay series en las que hasta el 25% de los pacientes se ve que tienen una alfabetización en la salud limitada y eso yo creo que es algo que tenemos que trabajar en las consultas porque al final en ERCA trabajamos en muchas unidades con programas de toma de decisiones compartida que no solo tienen que incluir el tratamiento renal sustitutivo, el acceso vascular y el trasplante, sino que tiene que englobar muchos más aspectos porque bueno, está demostrado que hay una buena alfabetización en la salud mejora los resultados clínicos, ¿no? y de nuestros pacientes. Totalmente, totalmente, Cris. Y es impactante la información que nos da este artículo de múltiples publicaciones que nos dejan ver datos muy sorprendentes, sobre todo que la baja alfabetización en salud se relaciona con factores clínicos evidentes, ¿no? Más eventos adversos, mayor uso del sistema de salud, más bajos filtrados, mayor proteinuria, peor control de la atención, sobre todo relacionado con la baja adherencia, menos accesos al trasplante y mayor mortalidad. Esto impacta, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Tiene muchísima importancia, tanto que los beneficios asociados a una educación estructurada son evidentes, como muestra, como se refleja en el artículo y como podemos ver aquí. Sobre todo, yo creo que podemos lanzar estos tres titulares, ¿no? Una educación estructurada en pacientes cerca mejora el inicio programado de los pacientes cuando dan ese salto a la terapia renal sustitutiva como decías tú anteriormente, mejora los resultados
clínicos por la adherencia al tratamiento, porque tienen menos complicaciones, como ya mencioné antes, porque tienen un autocuidado eficaz, ¿no? Y son capaces de manejar razonablemente los fármacos para ir ajustándolos a determinadas situaciones agudas. Incluso yo iría más allá, una buena educación de los pacientes, incluso, bueno, que sepan cuándo consultar, ¿no? Que no lo dejen pasar porque total tengo la consulta dentro de unas semanas. Y además, algo que me parece que tampoco hay que minimizar es que los pacientes informados, cuando se analiza esto y se estudia, tienen menos estrés emocional, tienen menos estrés y muestran menos ansiedad. Siempre tienen ese miedo al abismo del salto al tratamiento renal sustitutivo, pero es mucho menor en los pacientes que tienen un bagaje por la ERCA y un bagaje por la educación en salud que los que no lo tienen. Parece que los Bueno, beneficios están claros, ¿no, Cris? Pero con el corre-corre de la consulta y el día a día y la complejidad que tienen estos pacientes, ¿lo hacemos bien? bueno, yo creo que hacemos lo que vamos pudiendo, pero creo que sí que lo podemos hacer mejor, porque cuando se revisa la literatura y cuando revisan este aspecto en este artículo, bueno, vieron que había series en las que el 39% de los pacientes no recordaba haber sido informado de otras opciones alternativas a la que habían elegido. Yo creo que esa responsabilidad recae en nosotros, ¿no? En el equipo ERCA, en ese equipo ERCA multidisciplinar, que tiene que intentar ser capaz de dar una información adecuada y adaptada a cada tipo de paciente, que sea comprensible. Para eso, el equipo de CREA tiene que estar formado como vemos en este gráfico, ¿no? Tiene que estar formado en empatía, minimizar los sesgos, tenemos que informar, no dirigir hacia una elección, adaptarnos a las diferentes culturas, niveles de educación, incluso a limitaciones sensoriales, ¿no? Si un paciente es ciego, pues tener audios, si no sabe leer, pues tener gráficos, ¿no? Informarles de todas las modalidades y hacer una entrevista motivacional, acompañarles, que no juzgarles, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy importante. Al final, esto es la base de una toma de decisiones compartida. Y bueno, en el artículo también hacen ahí un poco un esbozo, ¿no? Para ayudarnos a cómo diseñar un programa de educación ERCA. Nos hablan de qué temas claves hay que tratar o por lo menos no dejar de tratar. ¿Qué estrategias, como dije antes, hay que utilizar? Yo creo que tenemos que huir de los tecnicismos y no saturarles con información, ¿no? Y que estén sobrepasados de información, escucharles, hacer esa escucha activa para no sobreestimar lo que entienden y sobre todo eso, centrarnos en el paciente, como dije antes, y adaptarnos a cualquiera que sea su condición, ¿no? Pues este tema tiene truco porque a las dos nos gusta mucho, ¿verdad, Cris? Pero sí que este artículo lo hemos disfrutado mucho de leer y compartir y es muy interesante y crucial para nuestra ERCA, sobre todo una educación estructurada que al principio nos puede parecer que lleva mucho tiempo, pero ese tiempo es tiempo que se gana a posterior con un paciente mejor educado, más adherente, que tiene menos consultas imprevistas y tiene menos accesos a urgencias y que al fin y al cabo es muchísimo más eficiente. Y por otro lado, no Totalmente. podemos dejar atrás, ¿no? Sí, Cris, nuestras queridas guías Cadigo, que sí, he han hecho un poco de salido spoiler este ahí. año. Te he hecho un poco de spoiler, Eh, perdón. y Sí, nos han dado, bueno, esta publicación en 2026 actualizando en anemia, que desde el 2012 no teníamos una, ¿verdad? sí, la verdad que las Cádigo es otro recién salido de horno de este 2026. Nos vamos a centrar, como en los artículos anteriores, en lo que está puramente enfocado a ERCA. En los principios básicos, las guías no dicen nada nuevo, no hay ninguna novedad, un poco como en las previas, y lo que sí que ya empieza a haber alguna diferencia, no demasiado grande, pero bueno, sí que es en el aspecto de la ferroterapia, ¿no? Cambian un poco los límites de cuándo iniciar hierro intravenoso, pasan a hablarse de iniciarlo con ferritinas por debajo de 100 o índices de saturación por debajo de 50 y también hay una pequeña diferencia en cuándo evitarla, ¿no? De manera rutinaria, que es que, bueno, ahora hablan de suspender, de aguantar un poco hasta ferritinas que estén por encima de 700 para suspender. Sí que dejan claro que hay que tratar la ferropenia, aunque no haya anemia.
pero sobre todo las nuevas guías lo que introducen de novedoso son los inhibidores del GIF. Sí que se mojan y dan su Sí, opinión, emiten una opinión en grado de opinión de expertos, no, tampoco es demasiado, se mojan demasiado, se mojan un poco solo. Y bueno, lo que sí que dicen es que la primera línea sigue siendo la EPO y que hay que reservar estos inhibidores del GIF para los pacientes no respondedores. Yo creo que esto lo hacen en base a, bueno, a los efectos, que es un fármaco nuevo de primeramente, y también en base a los riesgos, ¿no?, que se han visto en la literatura. Pero la verdad que yo, cuando te miras las guías, no son efectos secundarios que difieran demasiado de la EPO, ¿no? Es verdad que sí. sacan a embarazadas, trasplante y niños, pues porque por lo mismo que sacan a nuestros pacientes cerca, es que no entran en los estudios, pero bueno, hablan de historia de cáncer, pues igual que con la EPO, ¿no? Y también eventos cardiovasculares, eventos trombóticos, trombosis del acceso, es bastante parecido. Lo que sí que hacen hincapié es que si empezamos inhibidores del GIF, hay que hacer un control de la función tiroidea en los primeros 3 meses, porque sí que se ha visto que en los pacientes cuando se inician estos inhibidores del GIF pueden desarrollar un hipotiroidismo como efecto secundario, y también lanzan una recomendación de cuándo monitorizar, pero también es algo que hacemos con los pacientes cuando iniciamos de entrada a EPO, ¿no? En un paciente que nunca ha tenido EPO, que es monitorizar los niveles de hemoglobina a las 2, 4 semanas tras su inicio, ¿no? Proponen este algoritmo para definir cuándo los pacientes son hiporrespondedores, ¿no? A la eritropoyetina, un poco para bueno, monitorizar y ver cuándo realmente es no respondedor, para decidir iniciar y hacer ese cambio a los inhibidores del GIF. Y recién salido del horno también tenemos el posicionamiento del grupo de anemia de la CEN, que básicamente coincide con las guías CADIGO, hablando específicamente en España por el Roxadustat. Y básicamente de forma resumida también recomiendan los inhibidores del GIF en casos donde la EPO no es adecuada, está contraindicada, hay una hiporrespuesta, como comentas tú, Cris, o la imposibilidad para la vía subcutánea. Y bueno, ahora sí, para hacer ya un poco la digestión de este ERCA News, algo fácil, fácil de leer y de interpretar, ¿verdad, Cris? Sí, bueno, lectura ligera igual no es, ¿no? Pero novedoso seguro. Traemos esta publicación que, como dice Mica, bueno, lectura ligera igual no es, pero que a mí nos ha parecido a nosotras muy interesante. Es una publicación en la que abordan el tema del Machine Learning para el desarrollo de modelos de predicción de progresión de la enfermedad renal crónica, que yo creo que puede enlazar muy bien con ese artículo que presentaron en el anterior K-News del CAFRE, ¿no? Y bueno, de entrada, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, pues son algoritmos que aprenden de los datos que nosotros le proporcionamos, ¿no? Y son capaces de capturar relaciones complejas. Son algoritmos matemáticos que yo personalmente no me voy a parar porque no sé explicar, pero los más utilizados y los que mayor em, validación han demostrado son Random Forest Boosting y las redes neuronales, y las potenciales aplicaciones clínicas en ERCA en concreto. Bueno, pues puede ser una detección temprana de la progresión, una detección temprana de esos pacientes que van a iniciar tratamiento renal sustitutivo de manera temprana. Nos puede ayudar a proporcionarles una atención personalizada, ¿no? Porque las redes de datos que trabajan son amplísimas, y esto al final va a desembocar en poder, bueno, un mayor bienestar del paciente, y en último punto, pues en mayor eficiencia en el sistema de salud, ¿no? Cuando los podemos implementar adecuadamente. El artículo en concreto es un estudio multicéntrico retrospectivo que analizaban historias clínicas electrónicas. Cogían todos los pacientes que tenían un diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 4, y luego se quedaban con aquellos que progresaban a estadio 5 a corto plazo. Definieron el corto plazo en 25 semanas. Lo que observaron es que utilizaron varios modelos, 8 o 9 modelos de Machine Learning,
y lo que vieron es que los que mejor validación tanto interna como externa tenían eran los XG Boost, ¿no? Era el que mejor validación interna tenía, con un área bajo la curva mucho mejor que el resto de algoritmos, y además, como era multicéntrico, compararon los resultados que obtenían con este algoritmo, con este Boost, en diferentes hospitales y vieron que era el que mejor validación externa tenía, ¿no? Si intentamos ver un poco qué diferencias hay entre el CAFRE y algún algoritmo de Machine Learning, bueno, pues son varios. El CAFRE se limita a un número concreto de variables, suelen ser entre 4 o 8, se utilizan una regresión multivariante, suele ser una regresión de Gauss y asume una relación lineal, mientras que el Machine Learning puede utilizar un mayor número de variables, podríamos decir que infinitas, con diversidad de datos, puede trabajar también con comorbilidades y son algoritmos mucho más avanzados que pueden establecer relaciones complejas y no asume sí o sí una linealidad, ¿no? Las ventajas que tiene el CAFRE es que está ampliamente validada y que los resultados que nos proporciona son fáciles de entender, y a veces el Machine Learning lo que pasa es que, bueno, lo que ya dije de la validación externa, ¿no? Que precisan un buen entrenamiento y tenemos que cebar bien los datos para que lo que nos proporcione, el feedback que nos dé sea robusto y sea bueno. Y a veces es que los datos son lo que llaman cajas negras, o sea, son datos tan complejos que se necesita de otras inteligencias artificiales como las inteligencias tipo SHAP para que nos expliquen cómo se ha desarrollado este modelo tan complejo de datos, ¿no? Es muy interesante y está claro su potencial. ¿Tú crees, Cris, que podría sustituir al CAFRE en algún momento? Bueno, en algún momento puede ser. Yo creo que por el momento lo que sí que hay que ser es cautos, ¿no? Porque, pues por lo que acabo de decir, porque el CAFRE es un modelo simple, transparente y ampliamente utilizado y validado. Y bueno, aunque los modelos de Machine Learning tipo XBoost ofrecen mayor precisión para capturar estas complejidades, sí que es muy importante cómo cebemos los datos. Si les damos datos sesgados, no nos van a dar resultados y nos van a dar respuestas sesgadas. La validación me parece fundamental. Yo creo que tiene que mejorar esa interpretabilidad y tiene que ser accesible y entendible el feedback que nos dé. Y bueno, no podemos olvidar que esto tiene que estar bien diseñado y bien afianzado, ¿no? Para, bueno, evitar errores algorítmicos. Al final, si cebamos mal el algoritmo y nos da, eh, lo sesgamos nosotros, ¿no? Porque al final somos los que le cebamos Totalmente. los datos, los resultados estarán sesgados y bueno, al final las consecuencias de tomar decisiones con eso pueden ser graves, pero yo creo que esto está creciendo. Ya no es el futuro, yo creo que ya estamos en el presente y que lo podremos llegar a utilizar y nos ayudará a llegar a esa deseada medicina de precisión, ¿no? A proporcionarle a cada paciente en Totalmente. cada momento lo que necesita y ese mismo paciente poder trabajarlo en cada circunstancia particular que tenga. Pues excelente, Cris, muchas gracias. Pues sí que hemos llegado al final de este ERCA News, de forma resumida, hemos pasado por la revisión actualizada de las recomendaciones enfocadas en enfermedad renal crónica y con una mirada al futuro de estos fármacos modificadores de la enfermedad. Hemos eliminado fronteras con los usos de los inhibidores del sistema renina-angiotensina a filtrados más bajos, teniendo el foco en la prudencia, ¿no? Y hemos revisado nuestro artículo favorito de la alfabetización en salud y su impacto a nivel clínico y que disponemos de estrategias para enfocarlo mejor. Hemos revisado nuestras guías CADIGO que sí que se mojan y siguen recomendando la EPO versus los inhibidores del HIF y nos dan sus riesgos, ¿no? Un cuadro muy útil para valorar los riesgos de reacciones adversas y Chris nos ha hecho un poco una introducción del Machine Learning como una herramienta muy novedosa que puede complementar el CAFRE y nos lleva cada vez más cerca de esa medicina de precisión. Hasta aquí hemos llegado con este ERCA News. Quiero agradecerle a todos los participantes, a animarlos también a que no solo participen como oyentes, sino a participar como ponentes y a motivarse en ERCA. Muchísimas gracias, Cris, por tu excelente presentación. Nada, gracias a ti, Mica. Siempre es un placer trabajar codo a codo contigo
Nos vemos en el próximo ERCA News, como dice Mica, que será el día 20 de abril. Y nada, muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotras. Espero que os hayan parecido interesantes los artículos y que os haya gustado nuestra presentación. Y contestamos las preguntas, yo creo que en la No sé si transcripción vamos, de, sí, sí, creo que ya son y vamos un treinta y poco justas, cinco ¿no? Ahora las revisamos y las contestamos en la transcripción. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. buenas